Abran su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Hoy día vamos a iniciar este capítulo 2. El sábado pasado ya terminamos el capítulo 1. Y hoy día vamos a desarrollar los versículos del 1 al versículo 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Dice así la Biblia: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hace algún tiempo iniciamos la enseñanza expositiva de las cartas pastorales. Las cartas pastorales se le llama así por el hecho de que el apóstol Pablo comenzó a dar directrices, consejos, mandamientos del cómo se debía conducir la iglesia. Hay orientaciones para los líderes, para las viudas, para las mujeres, para los varones, el culto público, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos analizado. Y estas cartas pastorales fueron dirigidas a individuos, en este caso a Timoteo y a Tito. Sin embargo, como decía Juan Calvino, las epístolas pastorales, aunque dirigidas a hermanos concretos, son escritas por causa de otros. En otras palabras, si bien es cierto fue escrita a individuos, a personas, eso repercute de igual forma en la iglesia, porque los lineamientos son para ellos y en consecuencia para toda la iglesia. Entonces, hoy día, hermanos, nos vamos a enfocar en los versículos del 1 al 7 y vamos a ver varias cosas importantísimas que nos van a servir, hermanos, para nuestra vida cristiana. En primer lugar, el versículo 1 dice así el apóstol Pablo, dirigiéndose obviamente a Timoteo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La expresión aquí, tú pues, está en razón de lo que antecede. En otras palabras, tú pues, hijo mío Timoteo, en consideración que Dios ha puesto una fe en ti que primero habitó en tu abuela Loida, Eunice, que en ti habita no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Considerando, Timoteo, que no debes avergonzarte del Evangelio, etcétera, etcétera. En conclusión, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra aquí, esfuérzate, dice literalmente en el texto griego, revístete de poder. Pero no en ti mismo, Timoteo, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, deja que la gracia opere en tu vida. Deja que la gracia infunda poder, habilidad, capacidad espiritual para que puedas ejercer tu ministerio. Esfuérzate en la gracia. Toma poder. No de ti mismo, insisto, nosotros los hijos de Dios no tenemos un poder inherente. El poder que tenemos viene del Espíritu de Dios. Entonces, el llamado de Pablo aquí a Timoteo era a esforzarse, a revestirse de poder, a dejar que la gracia operara en la vida de Timoteo, como fuente en este caso, en Cristo Jesús. El tiempo verbal de esta palabra esfuérzate está en el original griego en imperativo que se llama.
Y cuando un verbo en el griego está en tiempo imperativo, se transforma en un mandamiento. En otras palabras, Pablo manda a Timoteo a revestirse de poder, a esforzarse en esa gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo para que Timoteo comenzara a ejercer un ministerio lleno de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. A diferencia de Figelo y Hermógenes, que fueron los que por cobardía abandonaron al apóstol Pablo. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10, para explicar un poquito más esta frase, esfuérzate en la gracia. Efesios 6, versículo 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leo otra vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos infunde el poder para vivir esa salvación y para vivir ese ministerio. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, y hoy día el llamado de Dios es para ti, hermano y hermana. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Revístete de ese poder que ha sido manifestado por la presencia del Espíritu Santo, para que camines, para que te fortalezcas, para que te infunda aliento, valor, vigor, valentía, etcétera, etcétera. Esfuérzate en esa gracia. Ese esfuerzo o poder, como dije, no viene de nosotros mismos. Tiene una fuente. La fuente se llama la gracia, que es en Cristo Jesús. Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No perdamos de vista, por eso es que es tan importante el contexto histórico que hablamos al principio de la exposición de la carta. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta a Timoteo? En la cárcel y a punto ya de morir. Lo más probable es que muchos de nosotros no daríamos palabras de ánimo en ese contexto a nuestros hermanos. Probablemente nos haríamos la víctima. No me vienen a ver, son todos hipócritas. Pablo deja de lado su propio interés personal y comienza a alentar a sus hermanos. Y en este caso específico, al pastor, en este caso que estaba ejerciendo esa función ministerial, llamado Timoteo. Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué en la gracia? Porque como dije anteriormente, hermanos, la gracia que te salvó, la gracia que te perdonó, es la misma gracia que cada día está dispuesta a fortalecerte. Cada día hay una disposición del Espíritu Santo y de Dios de animarte, de fortalecerte, de que aun cuando vivamos circunstancias adversas, el Espíritu Santo quiere operar en tu vida para levantarte y seguir caminando hacia adelante. Ese poder solo lo tiene el creyente, porque la gracia salvífica ha sido manifestada al creyente. Entonces el apóstol Pablo sabía perfectamente porque esa misma gracia era la que le infundía poder en la cárcel a punto de ser martirizado allí en el Imperio Romano. Esa misma gracia que a él le infundía poder, que lo esforzaba a seguir adelante, era el poder o la gracia que Pablo quería manifestar a Timoteo, porque la gracia de Dios es suficiente para salvar y es suficiente para darnos el poder de vivir esa salvación conforme a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Esto es muy importante, hermanos, porque vuelvo a insistir en esta idea. Esforzarse es en la gracia
que es en Cristo Jesús. Y miren ustedes ahora lo que Pablo dice a la iglesia en Corinto. Primera a los Corintios 15, versículo 10. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano estimado, hermana estimada, bajo la autoridad de la palabra, deja que la gracia opere en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras propias fuerzas hemos querido levantarnos y seguir adelante y nos damos cuenta que no podemos? Nos damos cuenta que nuestras fuerzas son muy débiles. Nosotros en nuestra naturaleza humana somos débiles. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar que la gracia de Dios comience a infundirte aliento, comience a infundirte poder, esa gracia de Dios comienza a esforzarte, te das cuenta que sí se puede. ¿Por qué? Porque es la gracia la que te sostiene, no son tus propias fuerzas. De ahí entonces la importancia del llamado de Pablo a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque la clave es esa, la gracia de Dios operando en tu vida y no tus propias fuerzas. A continuación, el apóstol Pablo ahora comienza a manifestar a Timoteo en el versículo 2 algunas analogías, y en el primer caso es una realidad, en el sentido de que Timoteo debía de enseñar a hombres idóneos. Entonces el apóstol Pablo ahora, para mantener en la óptica, en la perspectiva a Timoteo de obediencia y de bendición, comienza ahora a manifestarle Pablo a Timoteo lo que debía hacer Timoteo para mantenerse en esa esfera de bendición y en esa esfera de obediencia. En el versículo 2 Pablo le dice: lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, o sea, lo que has oído, Timoteo, las enseñanzas que yo he transmitido ante muchos testigos aquí perfectamente puede referirse a Silas, a Bernabé, a Lucas y a todos los demás que escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo y que confirmaron que la enseñanza del apóstol Pablo fue por inspiración y revelación divina, no fue algo que él inventó. Entonces, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El primer deber de Timoteo era que de la misma forma que Pablo había recibido la revelación de Dios, la enseñanza de Dios, el evangelio de Dios, y lo había transmitido a Timoteo, de la misma forma Timoteo ahora tenía que enseñar esas verdades, lo que había oído de Timoteo, a hombres fieles, a hombres dignos de confianza. Eso es lo que significa aquí hombres fieles. Entonces, Timoteo debía de, por encargo de Pablo, enseñar lo que había recibido de Pablo, enseñarlo a hombres fieles, a hombres dignos de confianza. Y número 2, estos hombres fieles, en el texto griego dice, serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque la enseñanza en la iglesia es una cadena interminable. En este momento estamos enseñando a la iglesia, a hombres, para que esos hombres después transmitan la enseñanza a otros hombres y a otras generaciones y a otras generaciones. ¿Por qué? Porque es el mandato de Dios. Pablo entonces le dice a Timoteo, Timoteo, transmite lo que has oído de mí, esto te encargo,
Transmítelo a hombres fieles que serán idóneos para enseñar. Ahora bien, es un error, hermanos, pensar que todo hombre fiel debe enseñar la palabra. Eso no está diciendo Pablo, porque una persona que enseña la palabra en la iglesia debe también tener la capacitación del Espíritu Santo y la idoneidad para poder hacerlo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque en algunos lugares se manifiesta la fidelidad yendo todos los días a la iglesia. Entonces, ¿qué se hace? Este hermano, dice el pastor, es fiel. Entonces, démosle predicación. Eso no es un criterio bíblico, porque la Biblia dice que las personas que enseñan en la iglesia, estos hombres fieles, estos hombres dignos de confianza, serán idóneos. Y esa palabra es clave. La idoneidad la da el Espíritu Santo y la persona debe también capacitarse, entrenarse, instruirse y estudiar la palabra de Dios. Solo de ahí en adelante esa persona puede ser idóneo también para enseñar a otros. Entonces, ese es el encargo que el apóstol Pablo hace a Timoteo para que Timoteo entregar esas verdades a hombres y esos hombres finalmente también se transformaran en hombres fieles que entregaran la palabra a otros. La palabra de Dios debe de correr en la iglesia. Aquí enseñamos la palabra a todos ustedes. Todos ustedes deben de transmitir la palabra en sus hogares, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus madres, a sus padres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre debe de estarse comunicando. Entonces, si bien es cierto aquí, el contexto es para ser aplicado en la iglesia, bueno, su alcance es mucho más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Esto trasciende a tus familias, a tus amigos, a tus familiares, vecinos, que podamos finalmente transmitir la palabra del Señor. Versículo 3. Ahora, el apóstol Pablo entra ya a las analogías y comienza diciéndole a Timoteo lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera analogía aquí es que Timoteo se tenía que ver representado en un soldado. Timoteo no era soldado, pero se usa aquí esta ilustración para poder entregar en el fondo la verdad, ilustrar la verdad que Pablo quiere transmitir. Bueno, ¿qué es un soldado? Un soldado es una persona que en el tiempo del Imperio Romano, cuando era contratada para ejercer su servicio exclusiva y totalmente a quien lo había contratado. Se debía de desprender de cualquier otro compromiso personal que tenía con el mundo, con las cosas de afuera, y tenía que entrar a la milicia con ese enfoque, totalmente abocado a lo que era la milicia, la campaña militar, la guerra, la batalla. Entonces, de manera ilustrativa, Timoteo tenía que sufrir penalidades. En otras palabras, tenía que soportar los sufrimientos típicos y naturales que sufre un soldado en la guerra, pero eso ahora representado a través del ministerio. ¿Por qué? Porque en el ministerio se sufre. Se sufre enseñar la palabra, se sufre predicar la palabra. Es una enorme bendición estudiar la palabra, pero es una enorme responsabilidad predicar la palabra. Es maravilloso comprender verdades de la Biblia, pero es una enorme responsabilidad decirle a la gente lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque muchas veces eso se transforma en persecución.
en malos entendidos. A la gente no le gusta escuchar así dice el Señor. Timoteo debía de entender que debía de sufrir. Así como sufre un soldado, vas a tener que sufrir tú, Timoteo. Y por alcance, vas a tener que sufrir tu hermano. Vas a tener que sufrir tu hermana. Voy a tener que sufrir yo como pastor. Van a tener que sufrir tus hijos si se guían por su palabra, así como sufre un soldado. Pero no nos olvidemos, tenemos una gracia que nos sustenta. Tenemos una gracia que nos da el poder de seguir adelante. Tenemos una gracia que va a levantar tus brazos. Tenemos una gracia que te va a fortalecer para que vuelvas a tomar el fusil. Tenemos una gracia que nos vuelve a curar las heridas de las balas que otros te han lanzado por los fusiles que tienen. Tenemos una gracia que va a curar la sangre que está cayendo de tu cuerpo por vivir conforme a la verdad. Esa gracia es la que sustenta al soldado. Esa gracia es la que fortalece al soldado. Por eso Pablo comenzó diciendo, fortalécete, revístete de poder, pero en la gracia. Comienza Pablo introduciendo la gracia porque Timoteo debía de entender las verdades que acompañarían el sufrimiento que implicaba vivir como un soldado transmitiendo la palabra del Señor. La doctrina entonces será resistida por muchos, lo que acarreará consecuencias contra el maestro fiel. Porque anteriormente, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Esto te encargo, lo que de mí oíste, enséñalo. Pero enseñar a otros te va a llevar a sufrir como un soldado. El soldado cristiano está al servicio y bajo las órdenes de Jesucristo. Escribe este gran hombre de Dios, John Stott, lo siguiente: el soldado en servicio activo no espera un tiempo fácil y seguro. Asume el riesgo, la adversidad y el sufrimiento como asuntos de rutina. Estas cosas son vida y parte de su carrera. Como Tertuliano lo dijo en su discurso a los mártires, ningún soldado viene a la guerra rodeado de lujos, ni entra en acción en un cómodo dormitorio, sino desde una incómoda carpa, donde toda clase de dureza y severidad han de encontrarse. De la misma manera, el cristiano no debe alentar esperanzas de un vivir fácil. Si es leal al Evangelio, seguramente experimentará la oposición y la burla. Debe compartir el sufrimiento de sus camaradas de armas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el versículo 4, desarrolla un poco más la idea. Pablo sigue diciendo a Timoteo, Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? Porque cuando un soldado era contratado para la guerra, cuando un soldado era contratado para alistarse en la milicia, decía adiós a todos los compromisos. ¿Se imaginan a un soldado ante su general, ante su comandante? ¿Sabe qué, mi comandante? Mire, usted me contrató para aquí venir a la milicia, a la guerra, a la batalla, pero ¿sabe qué? Mi amigo se va a Los Ángeles mañana. ¿Usted le parece si me voy a despedir de él? Mire, mi abuelita va de viaje, me gustaría llevarle un regalito antes que se fuera. O sea, nada de eso. Tenían que concentrarse y enfocarse exclusivamente a cumplir las órdenes y a enfocarse en esa milicia que demandaba de ellos no enredarse en los negocios de la vida. Bueno, enredarse en los negocios de la vida significa lo siguiente: el soldado se debía negar a permitir que las cosas terrenales interfirieran
o interrumpieran su deber hacia su amo, que fue en definitiva quien lo había contratado para su servicio. Las cosas de la vida en sí mismas no son malas, pero cuando se transforman en obstáculos, cuando se transforman en barreras, cuando las cosas de la vida se transforman en prioridad para el soldado, entonces está enredándose en los negocios de la vida y el que lo tomó por soldado se va a desagradar. ¿Se entiende la idea? Entonces, en ese aspecto, todos los que estamos militando la buena milicia, tenemos que entender esta verdad. No nos podemos enredar en los negocios de la vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Poner la mira en las cosas de arriba. El soldado está enfocado en Cristo. Y desde luego que vamos a poder trabajar, estudiar, etcétera, pero ten cuidado con enredarte en las cosas de la vida, porque de lo contrario vas a desagradar al que te tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? Jesucristo. La demanda de seguir a Cristo y no enredarse en las cosas de la vida, el Señor lo enseñó claramente en Lucas capítulo 9. Lucas 9, del 57 al 62. Lucas 9, 57 dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Dios nos llama como sus soldados, todas las cosas de esta vida pasan a segundo plano, porque nuestra prioridad es agradarle a Él, porque Él fue el que nos tomó por soldados. ¿A quién tendremos que después rendir cuentas? ¿A Él o a tu padre? ¿A Él o a tu mamá? ¿A Él o a tus hijos? ¿A quién vas a tener tú en el tribunal de Cristo que rendirle cuentas de cómo llevaste tu vida en la milicia espiritual? ¿A quién vas a tener que rendir cuentas? ¿A tu familia? ¿A tu pololo, a tu polola, a tu novio, a tu esposo? ¿A quién vas a rendir cuentas? Al que te tomó por soldado. Entonces, si las cosas de esta vida permiten que tú te enredes, estás en un problema. ¿Por qué? Porque entonces no vas a agradar a aquel que te tomó por soldado. Voy a recordar las palabras de Gálatas 1:10, porque tienen pertinencia con lo que estoy diciendo. Gálatas 1:10. Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, dijo lo siguiente: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Haciendo preguntas Pablo aquí. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y no podría agradar a aquel que me tomó por soldado. En otras palabras, para concluir esta parte,
Esta analogía del soldado espiritual se aplica a nosotros hoy día. Si el Señor te tomó por soldado, entonces no te enredes en los negocios de la vida. Mantén una prioridad en tu vida para que agrades a Dios y no a los hombres. Porque vuelvo a insistir, si agradamos a los hombres, la consecuencia es no agradar a Dios, y otra consecuencia más trágica es que no podríamos ser siervos ni soldados de Cristo. La palabra siervo, doulos en el griego, esclavos de Cristo. No podríamos serlo. Regresamos a 2 Timoteo para continuar con la siguiente analogía. Ahora Pablo habla de un atleta. En el fondo, hermanos, Pablo está haciendo esto para dejar claro en Timoteo la demanda del ministerio, lo que tenía que ejercer en el ministerio, el trabajo que demanda el ministerio, el llamado de Dios para su vida. Para eso Pablo utiliza analogías. Utilizó, en este caso, no una analogía, sino la realidad de tener que enseñar la palabra a hombres fieles. Pero enseñar la palabra a hombres fieles iba a traer como consecuencia sufrir penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Y ahí está la analogía, como soldado, como buen soldado Timoteo, y ahora sigue profundizando en la demanda del ministerio a través de otra analogía que es el atletismo o una carrera. Dice el versículo 5, y también, esa palabrita también tiene que ver porque ya había mencionado una analogía, que era el soldado, y también le dice el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El entrenamiento de un atleta es duro, constante, debe tener disciplina, debe tener orden, no se puede acostar tarde ni tampoco levantarse tarde, no puede comer en exceso, tiene que aprender a nutrirse para que pueda utilizar sus músculos, las calorías que ingiere en el día, etcétera, 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 tomar abundante líquido, etcétera. Porque un atleta no va a poder competir si no utiliza esta disciplina. De la misma forma que un atleta debe de correr y para correr tiene que entrenarse, luchar duro, de la misma forma tampoco podría ser coronado si no lucha legítimamente. Este atleta siempre tendrá como meta agradar al Señor. Este atleta siempre tendrá como meta vivir ya no para aquel comandante que lo tomó como soldado, sino ahora para su entrenador, para que tenga pertinencia con la analogía. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Habían exigencias en los juegos griegos para los participantes. Tenían que nacer griegos, debían de prepararse mínimo 10 meses para competir y tenían que someterse también a reglas específicas. Y dice en Filipenses 3, versículo del 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Como buen atleta, tengo una meta. Prosigo a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero Pablo a Timoteo le llama una corona. No puede recibir una corona si corre de manera ilegítima. Y para desarrollar un poco más esta analogía, 1 Corintios 9,
Porque no se olviden, hermanos, que cuando Pablo vivió, estaba todo este auge de los Juegos Olímpicos. La diferencia era que allí en Atenas y en los alrededores se entregaban coronas de laurel, donde fácilmente se corrompían, se echaban a perder, se marchitaban. Tú no corres por una corona de laurel. Tú no eres un atleta por una corona que recibió allí en Atenas. ¿Se acuerdan cuando los tenistas, esta dupla que jugó, ganaron la medalla de oro, creo que fue? ¿Qué le pusieron allí en Atenas en la cabeza? Una corona de laurel. ¿Ustedes creen que esa corona de laurel está intacta hoy día? ¿Por qué no? Bueno, porque el tiempo hace que se corrompa, que se marchite. Pero la corona que tú vas a recibir como atleta del Señor es una corona incorruptible, que nunca se echará a perder. Por eso corremos a la meta, proseguimos a la meta, al premio del llamamiento de Dios. Primera a los Corintios 9, versículo 24. Pablo entonces está enfatizando, está haciendo tomar conciencia a Timoteo que de la misma forma que un atleta tenía que luchar para poder correr, debía también hacerlo legítimamente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, o en conclusión, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado porque no corra o no luche legítimamente. Regresamos a 2 Timoteo. Vuelvo a leer el versículo. Timoteo, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Las reglas para el atleta están en la Biblia. Para que podamos correr legítimamente, tenemos que conocer la Escritura, porque la Escritura es la que dará las directrices de la maratón de la carrera cristiana. Versículo 6. Por último, utiliza la analogía del labrador. Dice el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es el hombre que trabaja la tierra. Y este hombre, para poder participar de los frutos, primero debe trabajar. Y es interesante esto, porque a cualquier persona que trabaja en un campo, te dirá que el trabajo en el campo no es fácil, es cansador, es agotador. Y de hecho la palabra que Pablo aquí utilizó es la palabra griega kopiao, que significa un esfuerzo muy intenso. Implica sudor al punto de quedar exhausto. Pero finalmente, todo ese esfuerzo, ese sudor, trabajar bajo el sol, trabajar con cansancio, etcétera, etcétera, finalmente el labrador tendrá que ver los frutos. Pero primero tiene que trabajar. La predicación y la enseñanza del Evangelio, lo que debía hacer Timoteo, era un trabajo a full, un trabajo, pero ultra, mega, hiper
cansador. Hay momentos, hermanos, donde uno llega a la casa literalmente, no literalmente, pues, sino de manera ilustrativa, muerto. Muerto, hermanos. Han habido momentos donde uno tiene que hablar con personas. Creo que el sábado pasado batimos el récord, tuvimos como 8 horas hablando con diferentes personas. Después hay que predicar y salir para otro lado. Es un trabajo, hermanos. Además de eso, que cuando uno se involucra con la gente, esa carga que tiene la gente, esa tristeza que tiene la gente, esa preocupación que tiene la gente, inevitablemente uno la asume. ¿Por qué? Porque uno está identificado con su hermano. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros como labradores entendamos que el trabajo que hacemos, tú como padre, ¿no es cansador el trabajo como papá, como mamá? Es exactamente lo mismo. Pero qué lindo es cuando vislumbramos los pequeños frutos o los visibles frutos por haber primero trabajado arduamente en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque los frutos deben de venir. Si labramos realmente de manera espiritual, tienen que venir los frutos. El que estudia en la universidad y pone todo su esfuerzo, tienen que venir frutos. Y en el caso nuestro, hermanos, ¿qué fruto más lindo es cuando uno escucha a un hermano, cuando uno ve a un hermano crecer espiritualmente? Qué lindo es cuando uno viene y le dicen, pastor, mire, tuve un problema, pero de acuerdo al principio bíblico, de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a este pasaje que dice la Biblia, pude salir adelante y di un excelente consejo y ahora, gracias a Dios, esta familia o mi familia, estamos muy bien. Esas cosas te satisfacen. Esos son frutos para uno. Entonces, el labrador, para poder recibir los frutos o participar de los frutos, debe primero trabajar arduamente. En el hogar hay que trabajar arduamente, los padres en la educación de los hijos, las madres en la educación de sus hijos, los que tienen trabajos hay que trabajar duro, ¿verdad? Porque de lo contrario no podemos ver frutos. Pero qué lindo es, hermanos, cuando podemos ver y participar de los frutos que Dios nos permite ver. Timoteo entonces tenía que entender la óptica de un soldado, tenía que entender la perspectiva desde el punto de vista de un atleta y tenía que entender también la óptica de lo que significa un labrador. Tomando en conjunto y en consideración todas estas analogías, el apóstol Pablo ahora le dice en el versículo 7, considera lo que digo. Aquí esta frase, considera lo que digo, significa percibe con la mente, entiende lo que te digo, piensa lo que te digo, considera profundamente, toma nota de lo que te digo. ¿Qué le había dicho? Bueno, esfuérzate en la gracia, vas a tener que sufrir penalidades, vas a tener que entender que así como un soldado vas a tener que soportar persecuciones, sufrimientos, así como un atleta lucha, tú también vas a tener que luchar para correr la carrera. Considera, Timoteo, que así como un labrador tiene que trabajar duro primero, antes de recibir frutos, considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Si Timoteo consideraba profundamente estas cosas, entonces Dios le daría entendimiento en todo. La palabra entendimiento aquí tiene que ver con inteligencia, con prudencia. Dios le daría mayor inteligencia y prudencia espiritual a Timoteo si consideraba todo lo que el apóstol Pablo le había dicho. Hermanos, si bien es cierto, todos nosotros, los que estamos aquí, no somos maestros, o no son todos maestros aquí, pero tienes que enseñar la palabra. Si bien es cierto, tú no eres
un soldado. Sin embargo, vas a tener que batallar en la milicia espiritual. Si bien es cierto, tú no eres un atleta, pero vas a tener que correr legítimamente. Y si bien es cierto, no eres un labrador, pero vas a tener que trabajar muy duro. Y considerando todas estas cosas, Dios te dará entendimiento en todo. Dios ampliará tu inteligencia espiritual. Dios ampliará aún más tu inteligencia, perdón, tu prudencia, tu sabiduría. Pero no te olvides del primer consejo. Esfuérzate en la gracia. Todos ustedes, hermanos, yo personalmente, todos los que nos ven a través de este canal, ha llegado un momento de la vida, o nos vamos a enfrentar en un momento de la vida, en un futuro, donde literalmente no vas a querer continuar. Esa experiencia de vida la tendremos que vivir todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque el soldado es herido, porque el atleta se desgarra los músculos al correr, hay contracturas, el labrador se enferma, vienen dolores a la columna, y esto de manera ilustrativa hace que en algún momento de tu vida te enfrentes a un extremo de no querer seguir adelante. Pero Dios te dice, revístete de mi poder. Revístete de ese poder que solo está en la gracia, que es en Cristo Jesús. Deja que la gracia comience, querido hermano, a operar realmente en tu vida. Deja que la gracia comience a darte valor. Deja que la gracia opere. No la ocupes tú cuando estimes conveniente. No seas tú la persona que determina las cosas. Abre tu corazón para que puedas recibir cada día el aliento de Dios. ¿Por qué digo esto de abrir tu corazón? En el sentido de estar dispuestos a que la gracia de Dios opere en tu vida. Esfuérzate en esa gracia. Fortaleceos en el poder de Dios siempre. No te olvides Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada más grande que la gracia de Dios operando en tu vida. Y ahí es donde debes de recordar, querido hermano, que esa misma gracia que te salvó es la gracia que te va a mantener salvo, que te va a mantener victorioso, que te va a mantener sometido a Dios, que te va a mantener con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo. Pero no te olvides, considera lo que te he dicho, dice Pablo a Timoteo. Vas a tener que sufrir penalidades. No te enredes en los negocios de la vida. Vas a tener que luchar, correr legítimamente la carrera. Y vas a tener que luchar, trabajar arduamente. Pero los frutos vienen. Hermanos, nos esperan los frutos. No por una corona corruptible, sino una corona incorruptible, que no se echa a perder. Ese es el fruto más grande que vamos a tener. Y aunque la salvación ya es nuestra, se va a consumar en los próximos años, meses, quizás Dios lo sabe, y Dios te entregará una corona, ¿verdad? A todos aquellos que han sido fieles, la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona incorruptible. Pero sé buen soldado de Jesucristo. Sigue peleando, sigue adelante. Nosotros en la iglesia tenemos que ser soldados que cuando vemos a un hermano soldado nuestro caído, no darle con el mismo fusil en la cabeza. Escuchaba la otra vez a un pastor que decía que el único ejército
que no levanta sus soldados es la misma iglesia. ¿En qué sentido decía eso? Porque cuando vemos a un soldado caído, son muy pocos los que prestan su hombro para que ese soldado sangriento, para que ese soldado que está herido pueda continuar caminando. En la guerra hay un código de honor. Yo te defiendo a ti, yo te cubro a ti, tú me cubres a mí. En la Biblia el principio espiritual es el mismo. Edifiquémonos, exhortémonos, animémonos, alentémonos unos a otros, porque somos el ejército de Dios, somos los soldados de Jesucristo, que cuando vemos a alguien débil, cuando vemos a alguien caído, tú que eres espiritual, anda donde tu hermano y con espíritu de mansedumbre, restáuralo. Dile, hermano, mira, has caído, hermano, estás mal, estás débil, pero mira, voy a ayudarte a orar, voy a poner mi hombro para que sigamos adelante. Eso es la verdadera vida cristiana, el vivir para los demás, porque Jesucristo fue el mayor ejemplo. Así que ánimo, querido hermano, querida hermana, anímate en el Señor, aliéntese tu corazón, sigamos adelante en esta milicia en la que Dios nos ha puesto, en esta carrera, en este maratón. Tenemos que seguir trabajando la tierra, tenemos que seguir sembrando la semilla en los corazones para que vengan al conocimiento de la verdad y al conocimiento del Evangelio. Pero ánimo, esforzaos, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero esfuérzate y sé valiente en guardar todas las palabras que están escritas en este libro de la ley. Y Dios será con nosotros siempre. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque hoy día nos vuelves a decir y a enseñar que tu gracia es la única que puede provocar en nosotros la fortaleza, el poder de seguir adelante. Gracias, Señor, y podamos entender cada uno de nosotros que debemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos dejar que la gracia tuya, Señor, esa gracia que santifica, esa gracia que nos da el poder, el aliento, las fuerzas para seguir adelante, opere de manera visible, notoria en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser buenos soldados de Jesucristo, a sufrir penalidades por causa de tu evangelio y de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no enredarnos en los negocios de la vida, porque de esa manera no agradaremos a aquel que nos ha tomado por soldados. Ayúdanos, Señor, a correr la carrera legítimamente. Y ayúdanos, Señor, a labrar la tierra, Señor, para poder participar de los frutos. Consideremos lo que dice el apóstol Pablo en esta tarde, y el Señor nos dará entendimiento en todo. A todos los hermanos que están debilitados, sin ánimo, sin aliento, te pedimos, Señor, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo haya vuelto a confortar los corazones de los santos. Te pedimos, Señor, que los corazones que han oído en esta tarde esta palabra se puedan ir llenos de gozo y de fe a sus hogares, porque tu palabra fortalece, porque tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Anima, Señor, alienta al caído, fortalece al desanimado y trae, Señor, vigor al que ya está a punto de desmayar. Porque en ti, Señor, está la fuerza y el poder. Y en tu mano está el hacer, Señor, fuerte a todos. Muchas gracias por tu palabra. Y que todas aquellas personas, Señor, también que han escuchado por primera vez esta enseñanza, tu Espíritu Santo pueda redarguir,
pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Abre, Señor, los corazones de los incrédulos para que puedan creer la verdad del Evangelio. Que Jesucristo, tú moriste, Señor, y al tercer día resucitaste de entre los muertos. Y hoy día vives y estás sentado a la diestra del Padre y viviendo en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Que las personas que escuchen esto, de que están perdidos y separados de ti por sus pecados, puedan reconocer que solo en Cristo hay salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú eres la única luz que alumbra en las tinieblas que hoy día hay en el mundo, tan densas y tan intensas que hay. Pero el que en mí cree tendrá la luz de la vida. Señor, convence y a través de tu gracia pueda salvar mediante la fe a todo aquel que escuche estas palabras. Gracias, Padre, por esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.